Hemos estado observando cómo el enemigo formó una gran ciudad, que es su concubina, que es la Gran Babilonia, y cómo nuestro Señor Jesucristo está preparando su iglesia, que es la novia, para casarse con ella al final de los tiempos, para celebrar las bodas del Cordero. Pero para ello tiene que purificarse la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Y al final de los tiempos esa iglesia se va a dividir en una iglesia fiel, que es la que va a hacer las bodas del Cordero con Jesús, y una iglesia apóstata que se le llama la Gran Babilonia, una iglesia apóstata en donde la gente va a ir quitándole el honor y la gloria a Jesús, va a sacar a Dios de las estructuras y va a ir negando las verdades de fe. Y entonces ahí, con ese panorama, Babilonia fue la que fornicó espiritualmente con Satanás y llevó contaminación a los reinos de este mundo, y hasta pudo profanar al mismo pueblo elegido de Dios cuando habitó en la tierra prometida. Y esta maldición espiritual llegó a nuestros días. ¿Recuerdas, hermano, que Babilonia se llevó a ese pueblo de Israel cautivo durante 70 años? Y entonces Babilonia fue la que fornicó espiritualmente con Satanás, y ahí contaminó a los reinos de este mundo, y hasta pudo profanar al mismo pueblo elegido de Dios, destruyó el templo de Jerusalén. Y cuando habitó en la tierra prometida, esta maldición espiritual llegó a nuestros días, y Satanás continúa seduciendo también a los gobiernos de las naciones y contagiando a la mayor gente posible en la práctica de las abominaciones que Dios ha condenado desde el principio. Y el movimiento de la nueva era no tiene fachada, no es una institución establecida. Hemos estado observando entonces que ese movimiento de la nueva era no tiene una fachada y no es una institución establecida, y está en la atmósfera de muchísimos cultos que preparan la venida del anticristo. Y por eso es que hoy observamos agoreros, adivinos, astrólogos, que son consejeros de los gobiernos más prominentes de la tierra, y en realidad estamos ante los albores de la revelación del misterio de Babilonia la Grande, y la nueva era se alinea con el enemigo de Dios como el brazo que ejecuta para transmitir la maldición del ocultismo a la raza humana. Y el día de hoy yo quiero que saques tu palabra en Isaías 47 del 3 al 15, y ahí va a hablar el Padre acerca de Babilonia. Estamos viendo cómo la sociedad de los últimos tiempos, esa sociedad occidental que anteriormente era cristiana, se ha ido contaminando con toda esa filosofía y ese misticismo oriental, con esas prácticas como el yoga, con esas prácticas como la adivinación, la astrología, los horóscopos, y cómo esos gobernantes están siendo guiados por magos, por agoreros, por astrólogos, por adivinos, que ellos son los consejeros de esos gobiernos. Mira hoy cómo Isaías 47, 3 al 15 nos dice a nosotros acerca de Babilonia. Estamos viendo cómo la Gran Babilonia, la Grande, es esa gran apostasía de esta gran sociedad occidental que se va a ir dando en estos últimos tiempos, donde el objetivo final es que el enemigo quiere quitarle la adoración única que le pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Dijiste, para siempre seré señora. Tú que dices en tu corazón, yo soy, fuera de mí no hay más. La multitud de tus hechizos y tus muchos encantamientos, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Y mira, hermano, esta profecía sobre Babilonia que Isaías nos dice a nosotros ahí en capítulo 47, del 3 al 15, se cumple a cabalidad en el libro de Apocalipsis 17, 16,
Apocalipsis 17:16, donde dice, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Mira cómo hay un paralelismo entre la Babilonia antigua y la gran Babilonia de los últimos tiempos. Y es que una vez que Satanás tome el poder, como el escorpión, va a ir destruyendo la falsa iglesia que esperaba ser desposada, y esa será la caída del misterio, Babilonia la Grande. Y por eso es que nos estamos formando, porque al final de los tiempos va a ir sucediendo esa gran apostasía, esa división de la iglesia en una iglesia fiel, una iglesia apóstata, en donde Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos, en donde la gran Babilonia, su objetivo fundamental es abrir el camino a ese anticristo para que las personas ya no adoren a Jesús. Y entonces al final de los tiempos va a ir sucediendo que esos falsos maestros, esas falsas doctrinas van a ir llevando a una gran apostasía, una gran pérdida de la fe. Y eso es lo que hemos estado observando. Y el día de hoy también, ¿te recuerdas que Dios advirtió a los israelitas que cuando entraran en la tierra prometida debían cuidarse de no aprender a hacer las abominaciones de los pueblos que ahí estaban? Y la lista de abominaciones incluía toda práctica de adivinación, agüeros, sortilegios, hechicerías, encantos, magia, consulta de los muertos o a los demonios, como está escrito ahí en Deuteronomio 18:12. Deuteronomio 18:12, busca tu palabra, ese texto ya lo vimos, pero nos va a servir para que nos demos cuenta cómo el Padre venía advirtiendo ya a su pueblo, desde allá del Antiguo Testamento nos venía preparando de qué iba a suceder al final de los tiempos. Porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que hace estas cosas, dice Deuteronomio. Mira, por esa razón le decía Moisés a ese pueblo, esas naciones fueron extirpadas de la tierra porque tenían la contaminación de la madre de las abominaciones. Y ahí en el libro de Deuteronomio 16:21 de Deuteronomio dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Señor tu Dios, que tú te habrás hecho, ni levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Mira, recuerda, hermano, que Acera es esa diosa, es la transformación de la diosa Ishtar de los babilonios. Y esa diosa Ishtar era diosa de la fecundidad, la diosa del amor, la diosa de la guerra y la deidad de la vegetación. Por ella se plantaban árboles, ellos plantaban árboles o se esculpían imágenes en madera que representaban a esa diosa Ishtar. Y entonces ahí en ese texto de Deuteronomio 16:21, el Señor les advertía, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Señor tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Mira cómo el Padre iba advirtiendo, cómo iba enseñando a su pueblo. Y la concubina de Satanás no podía vestirse de lino blanco y fino para la boda, sino mira cómo se viste ahí según Apocalipsis, ese texto que leímos de cómo se vestía esa gran ramera. No se vestía de blanco, sino que se viste de púrpura, se viste de escarlata. Y es que los colores de las túnicas del emperador de Babilonia eran color púrpura y escarlata. Y este es un texto en donde los protestantes tratan de colocar ahí al Papa, y aunque en realidad esta no estará ataviada para celebrar ninguna boda, en realidad esta mujer prostituta vestida de púrpura y de escarlata
Esta no va a estar ataviada para celebrar ninguna boda, sino para el sepelio y para la extinción de la superiglesia universal, manejada por esa nueva era, por ese misticismo oriental, con esos falsos maestros, con esa fe psíquica, con esos milagros, con esas curaciones, con esas señales, prodigios. Esa mujer va a estar vistiéndose para el sepelio y la extinción de la superiglesia universal, que va a ir ocurriendo en la caída de la Babilonia la Grande, porque recuerda, hermano, que al final de los tiempos esta gran Babilonia con el anticristo van a ser destruidos con la venida de Jesús, cuando Él venga a traer a su iglesia allá en los aires, cuando la iglesia celestial se una a la terrenal y los que hayan muerto en Cristo se levanten y las personas que todavía estén acá sean transformados al encuentro de su Señor, hermano. Ahí va a ser algo maravilloso de cómo Jesús está formando su iglesia y la está vistiendo de blanco. Y por eso es que tenemos que llenarnos de gracia, tenemos que santificarnos, tenemos que irnos purificando en el corazón de María Santísima, para que ahí, llenos del Espíritu Santo, con señales, milagros y prodigios, podamos llevar la evangelización a esos pueblos en donde está habiendo una gran apostasía debido a la gran Babilonia, por esa nueva era que está manejando las estructuras de todos estos países occidentales.